El ambiente bullicioso de la Academia Vidiyan estaba cargado de emoción a medida que comenzaba el año escolar en la lejana planeta de Voltor. Los estudiantes, una mezcla diversa de especies exóticas, se habían reunido en el gran salón para la tradicional presentación de nuevos estudiantes. Entre la multitud, una joven con destellos destacaban la piel plateada y los ojos luminiscentes. Su nombre era Sura, una Boran conocida por sus avanzadas habilidades telepáticas y su elegante apariencia casi etérea par. Ella fue una de las estudiantes más brillantes de su clase, con una reputación de ingenio agudo y curiosidad implacable. Como el director presentó a los nuevos estudiantes, la atención de Sura fue captada repentinamente por una figura inusual de pie torpemente al borde del escenario. Era más alto que los demás, con una postura ligeramente encorvada y pálido, casi piel translúcida. Su nombre era Ethan y fue el primer humano en asistir. La reacción inicial de Dedian Academy Ser fue de desdén hacia los humanos, que había escuchado que eran criaturas primitivas y excesivamente emocionales, carecían de las habilidades cognitivas avanzadas que su especie y otras en la galaxia poseía. Mientras los otros estudiantes susurraban y señalaban a la recién llegada, Sera no pudo evitar unirse en su voz telepática, haciendo eco en las mentes de sus amigos, burlándose del humano, apariencia extraña e intelecto limitado. Isen, sin embargo, ignoraba el charla telepática a su alrededor. Estaba más preocupado por tratar de navegar por el entorno desconocido y mezclarse con la multitud. Pero mezclarse no era una opción. Cada uno de sus movimientos fue analizado, cada error amplificado por los susurros telepáticos que lo siguieron a medida que pasaban los días. Sera y sus amigas continuó burlándose de Isen, encontrando diversión en sus luchas por adaptarse a la tecnología avanzada y las costumbres de Voltor. Sera, en particular, ocupó un gran lugar al transmitir telepáticamente sus errores a toda la clase, pero Isen, a pesar del constante ridículo, nunca contraatacó. Simplemente continuó estudiando, trabajando duro y tratando de encajar en un día. Durante una clase particularmente desafiante sobre física interestelar, a los estudiantes se les dio un problema complejo para resolver. Ser, confiada en sus habilidades, completó rápidamente la tarea y esperó impacientemente a que los demás se pusieran al día. Miró a Isen esperando verlo luchando como de costumbre. Para su sorpresa, estaba sumido en sus pensamientos, su ceño fruncido en concentración. Minutos después, Atan levantó la mano vacilante preguntando al instructor si podía presentar su solución. La clase se quedó en silencio y Sera observó con una mezcla de curiosidad y escepticismo cómo Isen se acercaba a la pizarra mientras explicaba su solución. La diversión de Sira se convirtió en conmoción. No solo fue su respuesta fue correcta, pero también reveló una profundidad de comprensión que ella no esperaba. Después de que Claser se encontró reflexionando sobre la inesperada demostración de inteligencia del humano, no tenía sentido. ¿Cómo podría un ser de un planeta supuestamente primitivo poseer tal conocimiento? Su curiosidad se despertó, pero su orgullo no le permitiría admitirlo. A medida que pasaban los días, Sera comenzó a observar a Ethan más de cerca. Se dio cuenta de que a menudo pasaba largas horas en la biblioteca vertiendo sobre textos antiguos y revistas científicas avanzadas. Su determinación y resiliencia eran innegables y lentamente, la percepción que Sira tenía de él comenzó a cambiar. Una tarde, Ser decidió acercarse a Isen. Su curiosidad finalmente superó su orgullo en el que lo encontró la biblioteca rodeada de montones de libros, su rostro enterrado en un complejo manual de mecánica cuántica. Isen, ella comenzó vacilante, su voz telepática soft: ING, me he dado cuenta de que eres bastante hábil para resolver problemas. Logra comprender los principios de la física interestelar tan rápido que Isen miró sorprendido por lo inesperado. Pregunta, sonrió levemente, un gesto que parecía extraño y entrañable. A Sera no se trata de entenderlo todo de una vez, respondió su voz calmado y mesurado. Se trata de persistencia, de desglosar ideas complejas en partes más simples y aprendizaje, aprender de cada error. Zero fue sorprendido por su humildad y la sabiduría en sus palabras. Por primera vez ella vio a Isen no como un ser inferior, pero como alguien con una perspectiva única y conocimientos valiosos. Un extraño sentimiento despertó en ella, una mezcla de respeto y curiosidad. A medida que continuaban hablando, Sera se dio cuenta de que había mucho más por descubrir Isen de lo que ella jamás había imaginado. Su conocimiento, aunque diferente al de ella, era profunda a su manera, y por primera vez Ser sintió una conexión con el humano que fue más allá de la mera curiosidad. Cuando sonó la campana señalando el al final de su conversación, Sera se encontró sonriendo a Ethan, no fuera de burla, pero por interés genuino. Tal vez pensó que había más para esta humana de lo que parece. Poco sabía ella que esta nueva conexión pronto los llevaría a ambos a una aventura que desafiarían todo lo que pensaban que sabían el uno del otro y del universo mismo. Pasaron los días siguientes en un borrón para Sura. Sus conversaciones con Isen se hicieron más frecuentes y cada día que pasaba se encontraba más intrigados por lo humano. A menudo se reunían en la biblioteca después de las clases, donde Ethan explicaría conceptos de su mundo mientras Ser compartía su conocimiento de la ciencia y la historia de Boran. Su mutua curiosidad cerró la brecha entre sus culturas y un barco de amistad tentativo comenzó a florecer. Sin embargo,
No todos estaba complacida con esta nueva alianza entre los estudiantes. Los susurros de traición de Cerus se hicieron más fuertes una vez que sus amigos aliados cercanos comenzaron a distanciarse cuestionando su lealtad a su propia especie. Sera, una vez epítome de Boran Pride, ahora se encontraba atrapada entre dos mundos, uno que tenía siempre conocida y que apenas comenzaba a desarrollarse ante ella una tarde mientras discutían las peculiaridades de las anomalías gravitacionales de la Tierra. Atan de repente se cayó, el entusiasmo habitual pareció amortiguarse y Sera notó que una sombra pasaba por su rostro. ¿Algo te molesta? Isen le preguntó a su voz telepática llena de preocupación. Isen vaciló sus ojos traicionando una profunda confusión interior. ¿Hay algo que no te he dicho, Aura? Él finalmente dijo, su voz apenas por encima de un susurro, algo sobre por qué aquí. Y no es solo para estudiar que la curiosidad de Sira se despertó, sino que pudo sentirla él. Peso de cualquier carga que Isen estuviera cargando, ella permaneció en silencio permitiéndole el espacio para continuar. Mi llegada. Voltor no fue solo una coincidencia. Isen comenzó a temblar levemente la voz. Yo estaba enviado aquí en una misión por la Alianza Unida de la Tierra. Se ha hablado de una nueva tecnología desarrollada por Boran, un dispositivo que puede manipular el tejido mismo del espacio-tiempo. Los líderes de la Tierra son temerosos de que si cae en las manos equivocadas pueda llevar a consecuencias inimaginables o incluso a la guerra. A los ojos de Sura, ampliada en estado de shock, la idea de un dispositivo tan poderoso era fascinante y aterradora. Había escuchado rumores de proyectos secretos dentro del gobierno de Boran, pero nunca había imaginado podrían ser tan peligrosos. ¿Así que estás aquí para robar esta tecnología?, preguntó Ser. Su voz se llenó de una mezcla de incredulidad e ira. Isen no respondió rápidamente, sacudiendo la cabeza. Estoy aquí para aprender a entenderlo. Y para encontrar una manera de asegúrese de que se use para el beneficio de todos, no solo por poder o control. No lo hice. Ven aquí para ser un espía, Sura. Vine aquí porque creo que los humanos y Boran podemos trabajar juntos para que podamos encontrar un terreno común, pero no podría hacerlo solo. Necesito tu ayuda. Zero cayó, su mente acelerando con las implicaciones de la confesión de Isen. Ella sintió una tormenta de emociones: ira, traición, miedo, pero también un profundo sentido de responsabilidad. Siempre se había enorgullecido de su destreza intelectual y de su capacidad para ver el panorama general, y ahora se le pedía que viera más allá de lo inmediato. Más allá de las mezquinas rivalidades y prejuicios de sus compañeros. Después de lo que pareció una eternidad, Sera finalmente habló. Si lo que estás diciendo es verdad, entonces todos estamos en peligro, los borianos, los humanos, todos necesitamos saber más sobre este dispositivo y quién está detrás de él. Ethan asintió aliviado bañándolo. Gracias, Sera, sabía que podía contar contigo. Mientras ellos regresaron a la academia, Sera no pudo evitar sentir una sensación de pavor. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre y ella sabía que su viaje pondría a prueba los límites de su confianza y amistad, pero en el fondo también sintió una chispa de esperanza, una esperanza que juntos podrían evitar una catástrofe y forjar una nueva alianza entre sus mundos. Esa noche, como Sura acostada en la cama, su mente repitió los eventos del día en que siempre le habían enseñado que los bolianos eran superiores a su forma de ser. La vida era el pináculo de la civilización, pero ahora comenzaba a verlas grietas en esa creencia. Cuanto más aprendía de Isen, más se daba cuenta de cuánto le quedaba a su gente por aprender sobre la humildad, sobre la cooperación y sobre el verdadero significado de la fuerza. A medida que se alejaba para dormir, Sera hizo una promesa silenciosa de que haría lo que fuera necesario para descubrir el verdad, incluso si eso significaba desafiar todo lo que había conocido. A la mañana siguiente, Sera y Isen comenzaron su investigación sobre el rumoreado dispositivo espaciotemporal. Su primera parada fueron los archivos restringidos de la academia. Al lugar, pocos estudiantes se atrevieron a ingresar. Sera, siendo uno de los mejores estudiantes, tuvo acceso a estos archivos, pero nunca había sentido la necesidad de explorarlos hasta ahora. Como caminaron por los pasillos poco iluminados del archivo, el aire estaba lleno de polvo y el peso de conocimiento olvidado. Pergaminos antiguos y registros digitales se alineaban en las paredes relatando la larga y legendaria historia de Voltor. Sera abrió el camino para que su mente se concentrara en encontrar alguna referencia al misterioso dispositivo que Isen había mencionado. Pasaba las horas mientras revisaban los registros, escaneando textos antiguos y descifrar códigos crípticos. Fue un trabajo agotador, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a rendirse. Finalmente, al igual que Sera estaba empezando a perder la esperanza, se topó con un archivo que le llamó la atención. Isen, mira esto, ella llamó a su voz haciendo eco a través de la habitación vacía. Ethan se apresuró a hacer ping por encima del hombro en la pantalla. El archivo estaba encriptado, pero la mente rápida de Sira ya había comenzado a decodificarlo. Cuando el archivo abrió, una imagen holográfica apareció ante ellos, un plano de un dispositivo diferente a todo lo que habían visto. Era un complejo red de circuitos y conductos de energía diseñados para aprovechar y manipular el tejido mismo de la realidad. El texto adjunto detallaba los principios teóricos detrás del dispositivo, que describe su potencial para crear agujeros de gusano, alterar los campos gravitacionales e incluso cambiar objetos a través del tiempo. ¿Esto es todo?, Isen susurró con los ojos muy abiertos de asombro. Esto es lo que me enviaron aquí para encontrar a Zorkman, corrió mientras estudiaba el plano de ella.
tecnología estaba mucho más allá de todo lo que había encontrado, incluso en sus estudios avanzados, pero a medida que profundizaba más profundamente en el texto, una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de ella. La peligrosa Cera dijo que le temblaba la voz si se activaba este dispositivo, podría desestabilizar todo el planeta, tal vez incluso la galaxia, y se asintió, solemnemente. Es por eso que necesitamos averiguar quién está detrás de esto y detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Pero a medida que continuaron estudia el archivo Cera notó algo que le heló la sangre, una firma oculto dentro del cifrado que revela la identidad del creador del proyecto. No puede ser que Cera gaseó su mano temblando mientras señalaba el nombre de este proyecto fue iniciado por el Alto Consejo, los mismos líderes de Voltore Tansfa se palideció cuando la gravedad de su descubrimiento se hundió en el Alto Consejo. Ellos son los que estaban detrás de este. Cera asintieron con la cabeza. Tambaleándose de conmoción y traición al Alto el Consejo siempre había sido venerado como los gobernantes más sabios y justos de la galaxia para que participaran en algo tan peligroso, tan imprudente, era impensable que no podamos enfrentarlos, directamente. Isen dijo con voz firme pero urgente que necesitamos reunir más pruebas. Averigue quién dentro del Consejo está presionando por esto y por qué si lo hacemos público demasiado pronto podríamos estar en silencio antes de tener la oportunidad de detenerlos. Cera estuvo de acuerdo, aunque la idea de mantener un secreto tan monumental la llenaba de pavor, pero sabía que si tenían razón si lo eran para evitar una catástrofe, tuvieron que proceder con cuidado. Al salir del archivo Cera sintió que el peso de su descubrimiento presionaba sobre ella al Alto Consejo. La base misma de Boran, la sociedad ahora sospechaba que el mundo que había conocido toda su vida se estaba desmoronando a su alrededor y comenzaba a darse cuenta de que la verdad era mucho más compleja y peligrosa de lo que pensaba. Imaginé que durante los días siguientes, Cera y Isen trabajaron incansablemente para descubrir más información que piratearon en bases de datos seguras interceptadas, encriptadas comunicaciones y reconstruyó una red de intrigas que se extendía por toda la galaxia. Quedó claro que el proyecto era parte de un plan más amplio, un plan para consolidar el poder y el control sobre los recursos del Galaxy utilizando el dispositivo como un arma de fuerza inimaginable. Pero a medida que cavaban más profundo también descubrieron evidencia de una creciente resistencia dentro de los miembros del Consejo que se oponían al proyecto y trabajaban en secreto para desmantelar la esperanza de los Ura. Comenzó a crecer, pero también lo hizo el peligro. Cuanto más descubrían más se dieron cuenta de lo precaria que era su situación. Estaban jugando un juego peligroso y un movimiento en falso podría. Más allá de las mezquinas rivalidades y prejuicios de sus compañeros, después de lo que pareció una eternidad, Cera finalmente habló. Si lo que estás diciendo es verdad, entonces todos estamos en peligro, los borianos, los humanos, todos necesitamos saber más sobre este dispositivo y quién está detrás de él. Ethan asintió aliviado bañándolo. Gracias. Cera sabía que podía contar contigo. Mientras ellos regresaron a la academia, Cera no pudo evitar sentir una sensación de pavor. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre y ella sabía que su viaje pondría a prueba los límites de su confianza y amistad, pero en el fondo también sintió una chispa de esperanza, una esperanza que juntos podrían evitar una catástrofe y forjar una nueva alianza entre sus mundos. Esa noche, como Sur acostada en la cama, su mente repitió los eventos del día en que siempre le habían enseñado que los bolianos eran superiores a su forma de ser. La vida era el pináculo de la civilización, pero ahora comenzaba a ver las grietas en esa creencia. Cuanto más aprendía de Isen, más se daba cuenta de cuánto le quedaba a su gente por aprender sobre la humildad, sobre la cooperación y sobre el verdadero significado de la fuerza. A medida que se alejaba para dormir, Cera hizo una promesa silenciosa de que haría lo que fuera necesario para descubrir el verdad, incluso si eso significaba desafiar todo lo que había conocido. A la mañana siguiente, Cera y Isen comenzaron su investigación sobre el rumoreado dispositivo espaciotemporal. Su primera parada fueron los archivos restringidos de la academia. Al lugar pocos estudiantes se atrevieron a ingresar. Cera, siendo uno de los mejores estudiantes, tuvo acceso a estos archivos, pero nunca había sentido la necesidad de explorarlos hasta ahora. Como caminaron por los pasillos poco iluminados del archivo, el aire estaba lleno de polvo y el peso de conocimiento olvidado. Pergaminos antiguos y registros digitales se alineaban en las paredes relatando la larga y legendaria historia de Voltor. Cera abrió el camino para que su mente se concentrara en encontrar alguna referencia al misterioso dispositivo que Isen había mencionado. Pasaba las horas mientras revisaban los registros, escaneando textos antiguos y descifrar códigos crípticos. Fue un trabajo agotador, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a rendirse. Finalmente, al igual que Cera estaba empezando a perder la esperanza, se topó con un archivo que le llamó la atención. Isen, mira esto. Ella llamó a su voz haciendo eco a través de la habitación vacía. Ethan se apresuró a hacer ping por encima del hombro en la pantalla. El archivo estaba encriptado, pero la mente rápida de Cera ya había comenzado a decodificarlo. Cuando el archivo abrió, una imagen holográfica apareció ante ellos, un plano de un dispositivo diferente a todo lo que habían visto.
Era un complejorete de circuitos y conductos de energía diseñados para aprovechar y manipular el tejido mismo de la realidad. El texto adjunto detallaba los principios teóricos detrás del dispositivo que describe su potencial para crear agujeros de gusano, alterar los campos gravitacionales e incluso cambiar objetos a través del tiempo. Esto es todo, Isen susurró con los ojos muy abiertos de asombro. Esto es lo que me enviaron aquí para encontrar a Zorkman. Corrió mientras estudiaba el plano de ella. Tecnología estaba mucho más allá de todo lo que había encontrado, incluso en sus estudios avanzados, pero a medida que profundizaba más profundamente en el texto, una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de ella. La peligrosa cera dijo que le temblaba la voz. Si se activaba este dispositivo, podría desestabilizar todo el planeta, tal vez incluso la galaxia. Isen asintió, solemnemente. Es por eso que necesitamos averiguar quién está detrás de esto y detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Pero a medida que continuaron estudia el archivo, Cera notó algo que le heló la sangre, una firma oculto dentro del cifrado que revela la identidad del creador del proyecto. No puede ser que Cera gaseó su mano temblando mientras señalaba el nombre de este proyecto. Fue iniciado por el Alto Consejo, los mismos líderes de Voltore. Tansfa se palideció cuando la gravedad de su descubrimiento se hundió en el Alto Consejo. Ellos son los que estaban detrás de este. Cera asintieron con la cabeza, tambaleándose de conmoción y traición. Al Alto el Consejo siempre había sido venerado como los gobernantes más sabios y justos de la galaxia. Para que participaran en algo tan peligroso, tan imprudente, era impensable que no podamos enfrentarlos directamente. Isen dijo con voz firme pero urgente que necesitamos reunir más pruebas. Averigue quién dentro del Consejo está presionando por esto y por qué. Si lo hacemos público demasiado pronto podríamos estar en silencio antes de tener la oportunidad de detenerlos. Cera estuvo de acuerdo, aunque la idea de mantener un secreto tan monumental la llenaba de pavor, pero sabía que si tenían razón, si lo eran para evitar una catástrofe, tuvieron que proceder con cuidado. Al salir del archivo, Cera sintió que el peso de su descubrimiento presionaba sobre ella. Al Alto Consejo, la base misma de Boran. La sociedad ahora sospechaba que el mundo que había conocido toda su vida se estaba desmoronando a su alrededor y comenzaba a darse cuenta de que la verdad era mucho más compleja y peligrosa de lo que pensaba. Imaginé que durante los días siguientes, Cera y Isen trabajaron incansablemente para descubrir más información, que piratearon en bases de datos seguras interceptadas, encriptadas comunicaciones y reconstruyó una red de intrigas que se extendía por toda la galaxia. Quedó claro que el proyecto era parte de un plan más amplio, un plan para consolidar el poder y el control sobre los recursos del Galaxy, utilizando el dispositivo como un arma de fuerza inimaginable. Pero a medida que cavaban más profundo también descubrieron evidencia de una creciente resistencia dentro de los miembros del Consejo que se oponían al proyecto y trabajaban en secreto para desmantelar. La esperanza de los Ura comenzó a crecer, pero también lo hizo el peligro. Cuanto más descubrían, el más se dieron cuenta de lo precaria que era su situación. Estaban jugando un juego peligroso y un movimiento en falso podría les costó todo. Mientras se preparaban para dar el siguiente paso en su investigación, Cera no pudo sacudir el sintiendo que estaban siendo observados. Ella sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado, que sus enemigos estaban acercándose, pero ella también sabía que no podían retroceder ahora. El destino de Nosolothor, pero toda la galaxia descansaba sobre sus hombros, y cuando partieron en su próxima misión, Cera hizo una promesa silenciosa de que llevaría esto hasta el final, sin importar el costo, ya que serie tan profundice en la conspiración que rodea al Alto Consejo. Las apuestas aumentaron mucho y la tensión se volvió casi insoportable. Los dos habían formado un vínculo inquebrantable. Su confianza mutua es la única constante en un mundo lleno de engaños y peligros, pero cuanto más se acercan llegó a descubrir la verdad, cuanto más precaria se volvía su situación. Por la noche, mientras revisaban la última información en una parte apartada de la academia, Cera notó algo inquietante. Una presencia familiar acechaba en el fondo de sus pensamientos, una sombra de mierda en lo contrario. Paisaje mental claro que había cultivado, no podía ubicarlo, pero la sensación de ser observada se había intensificado, y estaba empezando a incomodarla. Isen, dijo en voz baja, su telepatía voz apenas un susurro en su mente. Creo que hemos sido comprometidos, alguien es siguiéndonos. Los ojos de Isen se movieron por la habitación, su mano alcanzó instintivamente para el pequeño dispositivo. Llevaba un generador de campo de camuflaje personal que había logrado contrabandear desde la Tierra. Que necesito tener cuidado, él respondió con su voz teñida de urgencia. Si saben que estamos, ellos no dudarán en sacarnos. Decidieron separarse de acuerdo para reunirse más tarde en un lugar oculto en lo profundo del laberinto de la academia. Mientras Ser se abría pasó los pasillos oscuros, su mente estaba llena de posibilidades de quién podría haberlos traicionado y por qué. Cuando llegó en el punto de encuentro, Isen ya estaba allí, luciendo más ansiosa de lo que ella había estado. Alguna vez lo he visto, Cera, tenemos un problema. Él dijo que su voz temblaba. Acabo de interceptó un mensaje del círculo íntimo del Consejo, del que lo saben todo, el dispositivo sobre nosotros, que planean arrestarnos mañana. Serras Hall hundió. Ellas paredes se estaban cerrando y ella sabía que les quedaba poco tiempo. Tenemos que irnos ahora, ella dijo que su voz firme. No podemos quedarnos aquí, tenemos que encontrar la resistencia dentro del Consejo y advertirles.
Pero mientras se preparaban para escapar, un ruido repentino hizo eco a través de la cámara, un débil tintineo metálico que envió escalofríos por la columna vertebral de Sura. De pie en las sombras estaba una de sus amigas más cercanas, Kira, una compañera boreana. Con quien había compartido innumerables recuerdos. Kira. Sura jadeó la voz, una mezcla de alivio y confusión. ¿Qué estás haciendo aquí? Pero la expresión de Kira era fría, desprovista de la calidez que Ser siempre había sabido que podía preguntarte lo mismo. Ser a ella le dijo voz mezclada con amargura. ¿Qué estás haciendo con este humano conspirando contra nuestra gente? El corazón de Sira latía con fuerza en ella pecho cuando se dio cuenta de la verdad. Kira había sido la que los miraba, la que los había traicionado ante el consejo. Kira, ¿no entiendes que Sera suplicó al el consejo está planeando algo terrible? Van a usar el dispositivo para controlar toda la galaxia. Que tenemos que deténgalos. Pero Kira negó con la cabeza, sus ojos entrecerrados de ira. No, Sura, has corrompido por este humano, el consejo está haciendo lo necesario para proteger a nuestros mundo para asegurar nuestra supervivencia. Has traicionado a tu propia gente. ¿Y por qué algún sentido equivocado de moralidad? Sera sintió una oleada de emociones, ira, tristeza, traición. Kira, su amiga más cercana, se había vuelto contra ella cegada por la lealtad a un régimen corrupto. Lo siento, Kira. Sera dijo que le temblaba la voz, pero no puedo dejarlos. Haz esto, no me quedaré quieto y veré cómo destruyen todo lo de Kira. La expresión se endureció y levantó la mano, un pulso de energía formando en su palma un arma Boran diseñada para incapacitar a su objetivo con una sola explosión. Entonces me temo que no tengo otra opción. Kira dijo que su voz decía tengo que detenerte. El tiempo parecía ralentizarse mientras Sira y Kira se miró fijamente a los dos sabiendo que solo uno de ellos saldría ileso de esta habitación. Isen, sintiendo el peligro, se movió para intervenir, pero Sera levantó la mano para detenerlo. Esto es entre nosotros. Ella dijo que su voz era constante. Kira, por favor, no hagas esto. Pero la resolución de Kira fue inquebrantable. Con un movimiento rápido, liberó el pulso de energía enviándolo a toda velocidad hacia Sera en esa división. El entrenamiento de la segunda Sura se hizo cargo y ella reaccionó instintivamente levantando el escudo telequinético justo a tiempo para desviar la explosión. La fuerza del impacto hizo que Sera se estrellara contra la pared, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Su mente aguda y concentrada sabía que ella no podía permitir que esto terminara en violencia. Pero Kira era implacable, sus ataques se volvían más feroces con cada paso. Momento en que Sera esquivó y se desvió lo mejor que pudo, pero pudo sentir la fuerza quejándose. Kira era una oponente formidable y Sera sabía que si ella no hacía algo pronto, perdería en un intento desesperado por poner fin a la pelea. Sera extendió la mano con su mente conectándose con los pensamientos de Kira de una manera que nunca antes había profundizado. La conciencia de su amiga buscando la chispa de bondad que sabía que aún existía. Kira, escúchame, Ser le dijo voz haciendo eco en la mente de Kira. Esto no es lo que eres, tú no eres una asesina, tú eres mi amigo. Por favor, no dejes que el consejo te convierta en algo que no eres. Para un momento en que Sera sintió un parpadeo de vacilación en la mente de Kira. Una grieta en la pared de la ira y la lealtad que se habían acumulado con el tiempo, pero antes de que pudiera romper las defensas mentales de Kira, se cerraron de golpe. Se cerró y la conexión se cortó con una poderosa explosión final que Kira envió a Sera, extendiéndose por el suelo. El aire salió de sus pulmones mientras Sera luchaba por levantarse. Vio a Kira, de pie sobre ella, el arma en su mano brillando con energía mortal. Lo siento, Sera. Kira dijo que su voz fría y distante, pero esta es la única manera. Pero antes de que Kira pudiera dar el golpe final, Isen saltó hacia adelante activando su ocultando el dispositivo y derribando a Kira al suelo. Los dos lucharon brevemente, pero la agilidad y el ataque sorpresa de Isen le dieron la ventaja que logró desarmar Kira y la inmovilizó con la cara torcida en una mezcla de ira y arrepentimiento de que Kira no lo hiciera. Hazme hacer esto, Isen dijo, su voz suplicando que no tengas que estar allí. Peón, podemos encontrar otra manera. Pero los ojos de Kira se llenaron de odio mientras miraba a Isen. Nunca entenderás, ella escupiste, no eres más que un parásito, una amenaza para nuestro mundo. Tú y Sura sois ambos traidores y tú pagarás por tu traición. Antes de que Isen pueda responder, Kira activó un dispositivo oculto en su muñeca enviando una señal de socorro que alertaría a las fuerzas del consejo sobre su ubicación. Isen maldijo en voz baja al darse cuenta de que estaban fuera de tiempo. Tiene que irse ahora, dijo, poniendo a Sura de pie. Los consejos y los forzadores lo harán. Estar aquí en cualquier momento. Sera, todavía tambaleándose por la pelea, asintió débilmente. Ella echó una última mirada triste a Kira, que yacía en el suelo con los ojos llenos de ira y traición. Lo siento, Kira. Sura susurró, su corazón cargado de culpa, y ojalá no tuviera que ser así. Con Sera y Isen inundando la habitación con sus corazones palpitantes mientras corrían por los pasillos de la academia, el sonido de pasos que se acercaban resonó en el distancia, un sombrío recordatorio del peligro que los perseguía mientras corrían. Sera no podía sacudir la imagen de la fría mirada implacable de Kira de su mente. Había perdido a un amigo, quizás para siempre, y el peso de esa pérdida la presionó como un sudario sofocante, pero no había tiempo para detenerse en eso. Ahora tenían que hacerlo, escapar para reagruparse y
Continuar con su misión. El futuro tanto de Thor como de la Tierra dependía de ello, y cuando desaparecieron en los asuntos de mierda, Sera hizo un voto silencioso de que vería esto hasta el final, sin importar el costo. Los días que siguieron fueron un borrón de evasión constante del movimiento y planificación. Sera y Isen habían logrado escapar de la academia, pero sabían que estaban lejos de estar a salvo. Las fuerzas del Consejo los cazaban implacablemente por Voltor, sus rostros pegados en todos los carteles de Wanted, sus nombres malditos en todos los rincones de la galaxia que habían hecho contacto con la resistencia. Un pequeño pero decidido grupo de aloranes y otras especies alienígenas que habían visto a través de las vidas del Consejo y luchaban por detener la construcción del espacio-tiempo de Vice. Sera y Isen recibieron en sus filas sus conocimientos y habilidades invaluables para la causa, pero la resistencia era superada en número y armamento y el tiempo se estaba acabando, casi completo, y el Consejo se preparaba para activarlos. Si lograban el equilibrio de poder en el galaxia cambiaría irrevocablemente, sumiendo innumerables mundos en el caos y la tiranía. El líder de las resistencias, un guerrero experimentado llamado Rosen, pidió un final asalto desesperado a la instalación donde se encontraba el dispositivo. Fue una misión suicida, pero fue su única oportunidad de detener al Consejo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras se preparaban para el ataque, Sera no pudo evitar sentir el peso de la decisión que había tomado. Había elegido luchar contra su propia gente, arriesgar todo por un ideal superior, pero el costo había sido alto. Había perdido amigos, traicionado a los de su propia especie y se había puesto en la mira de los seres más poderosos del mundo, galaxia. Pero mientras estaba entre los luchadores de la resistencia, sabía que había tomado la decisión correcta. Esto era más grande que la Tierra. Se trataba de justicia, de libertad, de la futuro de la galaxia misma. Llegó el día del ataque y la resistencia se movieron rápida y silenciosamente al amparo de la oscuridad. Sera y Isen lideraron un pequeño equipo a través de los túneles subterráneos que conducían a las instalaciones. Sus corazones latían con anticipación y miedo cuando emergieron al corazón de la instalación. Se encontraron con una vista. Eso les dejó sin aliento. El dispositivo, una estructura imponente de metal espigado y la energía pulsante, estaba en el centro de la cámara. Su poder irradiaba a través del aire como una fuerza explosiva, pero él no hubo tiempo para maravillarse del sitio en el que las fuerzas del Consejo ya estaban allí, protegiendo el dispositivo con un ejército de soldados fuertemente armados. Los combatientes de la resistencia sabían que eran superados, pero no tenían otra opción. Habían llegado tan lejos y llevarían esto hasta el final. La batalla que siguió fue explosiones y explosiones de energía feroces y caóticas llenaron el aire con el sonido de choque de armas resonando por la cámara. Sera luchó con todas sus fuerzas, perfeccionando sus habilidades telequinéticas a la perfección. Su mente se centró en un objetivo: detener el dispositivo a toda costa. Ethan también luchó con todo lo que tenía, usando su ingenio terrenal y ingenio para maniobrar mejor y salir juntos con el enemigo. Eran una fuerza a tener en cuenta para abrir un caminó a través del caos mientras se dirigían al centro de control de dispositivos, pero a medida que se acercaban a los controles, estaban confrontados por una figura que envió un relleno por la columna vertebral del consejero de Sura, Verax, el cerebro detrás del proyecto y uno de los seres más poderosos de la galaxia. Tontos, Verax se burló de su voz goteando de desprecio. ¿Crees que puedes detenernos? El dispositivo ya está activo en momentos en que remodelará el Galaxy como mejor nos parezca, y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Sera y Isen intercambiaron una mirada sabiendo que esta era su última oportunidad. Con un movimiento de cabeza, acusaron a Verax de su mentes y cuerpos trabajando en perfecta armonía mientras luchaban por alcanzar los controles, pero Verax no era ordinario oponente. Él ejercía el poder del propio dispositivo, doblando el espacio y el tiempo para su voluntad, haciendo de cada paso que daban una lucha contra probabilidades imposibles. La densidad, las habilidades telepáticas fueron llevadas al límite mientras ella luchaba por romper las defensas de Verax, pero él también fuerte, demasiado atrincherado en su poder. Isen también estaba luchando con cada uno de sus movimientos, contrarrestado por la abrumadora fuerza de Verax. Justo cuando parecía que se había perdido toda esperanza, Ser sintió una oleada de energía en su interior. Un poder que nunca había sentido antes. Era como si el tejido mismo de la realidad fuera respondiendo a su voluntad, doblándose y retorciéndose a sus órdenes. Con un último esfuerzo desesperado, Sera desató esto poder, rompiendo las defensas de Verax y enviándolo a estrellarse contra el suelo, pero la victoria duró poco. Verax activó una prueba de fallas en el dispositivo enviándolo a toda marcha. Su poder se salió de control. Isen se apresuró a controlar sus manos moviéndose a la velocidad del rayo mientras intentaba apagar el dispositivo, pero ya era demasiado tarde. El dispositivo estaba fuera de control. Su acumulación de energía aún será de masa crítica. ¿Qué tenemos para salir de aquí? Isen gritó con la voz llena de urgencia. Va a explotar. Pero Ser sabía lo que había que hacer. El dispositivo no podía hacerse detuvo, pero pudo contenerse con una calma que barrió el caos a su alrededor. Extendió la mano con la mente
envolver el dispositivo en un campo telequinético manteniendo controlada su potencia. Iretan, ella dijo que su voz firme y resuelta: la sostendré todo el tiempo que pueda, tienes que salir de aquí. Los ojos de Isen se abrieron de horror cuando se dio cuenta de lo que Zero estaba planeando. No, Ser, no puedes. Pero Ser le cortó la voz con firmeza: no hay otro camino ahora. Antes de que fuera demasiado tarde. Las lágrimas llenaron los ojos de Isen mientras la miraba. Sabiendo que esta era la última vez que la vería ella. Lo siento, Ser. Él dijo que su voz se ahogó de emoción. Lo siento mucho. Ser le dio una sonrisa triste. Su corazón se rompe al ver su dolor. Está bien, Ethan, hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora vete tú mismo. Con un llanto final. Mirada, Isen se volvió y corrió, desapareciendo en la oscuridad. Cuando comenzó la cámara para sacudir y temblar, Sera centró toda su energía en contener el dispositivo, mente esforzándose contra la fuerza inimaginable dentro. Podía sentir que su fuerza disminuía, su cuerpo se debilitaba cada vez más, pasando en segundo lugar. Pero ella aguantó sabiendo que esta era la única forma de salvar el galaxia de la tiranía del Consejo. Y cuando el dispositivo alcanzó su punto crítico, cerró los ojos abrazando el inevitable con una sensación de paz. En ese momento final, la mente de Sura estaba llena de imágenes de su hogar, de los amigos que había perdido y del futuro por el que había luchado tanto para proteger. Y como el dispositivo explotó en un destello de luz cegadora. Ella sabía que había hecho lo correcto. La explosión atravesó la cámara, vaporizaba todo a su paso, pero el campo telequinético de Sira resistía, conteniendo la explosión el tiempo suficiente para que la energía se disipara inofensivamente en el vacío. Cuando la luz finalmente se desvaneció, cámara estaba vacía, el dispositivo y su terrible poder reducido a nada más que cenizas y recuerdos. Zero se había ido. Ella sacrificio, salvando innumerables vidas y asegurando que la galaxia estuviera libre de la tiranía del Consejo. Excepto su, la memoria vivió en un símbolo de esperanza y coraje frente a odios impossibles. Y cuando los sobrevivientes de la resistencia se reunieron para llorar a su camarada caído, sabían que el legado de Sura soportar inspirar a las generaciones futuras a luchar por lo que era correcto sin importar el coste.